Ah, bueno, estamos en la clase. Dale, vamos a empezar con este ejercicio. Quiero ver qué x es ese, ¿no? 2x1 menos x2. Acá. Esto es x2. Consulta, ¿no es raro que no mencione X3? Yo había Sí, puesto un es X3 ahí. raro. Bueno, hagámoslo así, qué sé yo. Hay un ítem 3. Vamos a ABC, no sé por qué puso 1, 3. A, B, C, que dice decidir si el vector estoy re fría. B, cuyas coordenadas en base B' son 1, 1, 1, 0, pertenece a la imagen de F. ¿Ok? Bien. Vaya copiando esto bien. Bueno, este no es un ejercicio muy complicado, pero vamos a resolverlo viendo hasta dónde hay que escribir. Bueno, ¿qué tenemos que hacer primero? Hallar la matriz de F en base B'. ¿Cómo se hacía esto? F de B en B'. ¿Cómo? ¿Pero cómo se hace esta matriz? Las columnas van a ser los vectores o sea, los vectores F de B en coordenadas B'. Claro, si B es una base de R3, ¿no? Sí. Si B es B1, B2, B3, la matriz esta tiene por columnas a F de B1, coordenadas en base B'. F de B2, coordenadas en base B'. Y F de B3, coordenadas en base B'. Nunca está mal escribir estas cosas así, como si las estuviesen explicando a alguien, porque nada, muestran que después se equivocan en las cuentas, no sé, pero ustedes dijeron por lo menos bien qué era esta matriz, cómo se construye. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahora hay que calcular F de B1, F de B2. Bueno, hay que calcular F de B1 y ver sus coordenadas en base B'. Calcular F de B2, ver sus coordenadas en base B'. Y F de B3 y ver sus coordenadas en base B'. Entonces, yo tengo acá escrita la transformación. ¿La copiaron? Sí. F de B1 es F de 1, 1, 0. Y reemplazamos y nos va a dar 1 menos 1, 0, 1, y 2 menos 1, 1, 1. ¿No? Bien. F de B2 es F de 1 menos 1, 0. Corríjanme si me equivoco, por favor. Es x1 menos x2, va a dar 2. 1, 3, menos 1. Y f de B3 va a dar f de 0, 0, 1, que es 0, ¿no? Porque x3 no aparece.
¿Está bien? ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, y entonces ahora hay que ver las coordenadas de estos tipos en base B'. ¿Cómo se escribe 0, 1, 1, 1 como combinación de estos? Bueno, siempre intenten fijarse si no les sale quizás a ojo a veces. Como cuando son sencillos y se ven parecidos, o sea, estoy queriendo escribir el 0, 1, 1, 1. Esto es una base, pues me lo dijeron. No tengo que chequearlo. Ok, siempre que digan ustedes que algo es una base, hay que chequearlo. Si el ejercicio dice consideramos las bases, no hay que chequearlo, porque te están diciendo que es una base. ¿Ok? Si se fijan, es muy fácil que ver que es este menos este. ¿Sí? Menos este más este. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, Sí, se ve. Gracias. Fuiste vos, Emi, que me respondió. no, Entonces es el vector 0, 0, menos 1, 1. Y como es 0, las coordenadas de 0 en cualquier base son las mismas, no hay mucho que hacer, es 0, 0, 0, 0. Y quizás acá tengamos un problemita, porque no sé si nos va a salir tan fácil a ojo como es 2, 1, 3, menos 1. Vamos a hacerlo. Sale bastante fácil a ojo, pero vamos a hacerlo igual. ¿Cuál es la cuenta que deberían hacer si no les sale? No es tan obvio, vamos a decirlo. Entonces, ¿qué cuenta tengo que hacer si quiero ver las coordenadas de esto en base de prima? Bueno, agarro este Lo vector. multiplicas. Pensé que era una pregunta. No, dale, decilo, por favor. Nada, que agarrás los vectores que tenías y los multiplicas por una constante y la despejás. Bueno, algo así, ¿no? O sea, ver cómo escribo esto como combinación lineal de estos. ¿Eso quisiste decir? Y bueno, ¿y cómo se hace esto? Bueno, acá resuelvo un sistemita y me va a quedar 2b, b menos c, a más d. ¿No? Iván, en ese caso es equivalente tomar la matriz y triangularla, ¿no? ¿En qué caso? ¿En qué matriz? Por ejemplo, puedes poner los vectores como columnas o como filas, la triangulás y te queda equivalente al sistema, ¿o no? Para resolver. ¿De qué vector? Sé más específico. ¿Agarrás estos Claro, y los los pones pones como así? columnas. Sí, o como filas, como columnas me parece, ¿no? Como cuando querés ver si son linealmente independientes o no, pero en vez de igualar a cero igualas al vector ese que está ahí, al 2 1 3 menos uno. Confirmo que funciona eso. Es No, es que verídico. me está poniendo cómo queda este sistema en el fondo. Sí, pero Claro, claro. me parece como medio, no tiene mucho sentido aprenderse de memoria porque marea más o sea, ¿qué te ahorraste? ¿Esto? ¿Hacer esto? O sea, es como, Claro, yo siempre lo hago así por eso, sabiendo que después de hacer estos dos pasos te queda la matriz de esa forma. está bien. Yo igual escribiría esto en un parcial. ¿Qué estás haciendo? Porque imagínate que Está vos escribís la genial. matriz de esa forma y yo te lo agarro, te lo corrijo y digo, ¿viste qué está haciendo? Y te equivocaste por encima. Yo digo, ¿qué estás haciendo, chabón? Como que uno corrige a cierta velocidad los parciales, vamos a decir. Ah, está bien, entonces lo escribo y listo. Quizás me pones esto y me pones la matriz después, de acá directo a la matriz, y digo, ok, está resolviendo este sistema. ¿Entendés? Entonces sé que sí se va a estar resolviendo. Y si te equivocás, digo, es un error de cuenta.
¿Me entendés? Digo, cuidados que hay que tener cuando eres parcial. Digo, tampoco es que es tan preocupante, pero bueno. De acá sale que B es 1, y si B es 1, C va a ser 0, y D es menos 1, y A es 4. ¿Es esto? Sí, da eso. Ah, pensé que era más obvio. Igual creo que este salía obvio y después lo demás lo podías deducir. Bueno, no importa. Entonces, ¿cuánto sería? 4, 1, 0, menos 1. Y entonces venimos acá y esto es 4, 1, 0, menos 1. Y entonces la matriz que estamos buscando, esta matriz es la matriz 0, 0, menos 1, 1, 4, 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0. ¿Ok? ¿Está bien? Está bien, se entiende. Sí, sí. Bien. ¿Y qué nos piden ahora? Voy a tener un ejercicio para ser medio extraño, porque ahora piden núcleo de imagen y encontramos su espacio de R4 tal que S más la imagen de F sea R4. Vamos a empezar con un núcleo de imagen. Ahora, si quiere hacer el núcleo usando la imagen, puede hacerlo tanto usando la matriz, bien, como agarrando la formulita, digo. No es difícil sacar el núcleo y la imagen a partir de esto, del principio, sin usar lo que ya calcularon. En general, los ejercicios de parcial tienden a usar el tema anterior para calcular el siguiente, etc. Pero acá no es tan necesario. Pero vamos a hacerlo para repasar un poquito igual. O sea, la matriz de F en base B' es, ya me lo olvidé, ¿me la dictan? ¿En columnas? 0, 0, menos 1, 1. 4, 1, 0, menos 1. Y 0, 0, 0, 0. Bueno, les repito, pueden usar la matriz o pueden usar la transformación lineal original, pero vamos a hacer esto para repasar, porque hay un ejercicio que me puede decir, esta es la transformación lineal, está dada por esta matriz de estas bases, y no darte la forma explícita. Entonces vamos a repasar cómo se hacía con esta matriz para sacar núcleo e imagen. Ya lo hicimos esto en clase, pero vamos a hacerlo ahora. ¿Cómo se sacaba el núcleo usando esta matriz? Bueno, escribimos lo que hacemos, así se entiende. Calculamos el núcleo de F. ¿Cómo se hacía esto? ¿Se acuerdan? Usando la matriz. La tenés que ampliar con ceros. Claro, lo que estamos haciendo es calculamos el núcleo como de esta manera, resolviendo básicamente este sistema. Y ampliar con ceros, si quieren. A veces no se pone el ampliado con ceros directo, se triangula esto y ya fue. Pero bueno. ¿Está bien? Bien. Y resolvemos. ¿Cómo resolvemos este sistema? Por ahí te conviene mover algunas filas. Y sí, ¿no? Vamos a empezar acomodando. Voy a poner fila 1 switch con fila 4. ¿Les parece? Dale. Bien. Fenómeno. Es importante acá que indiquen qué están haciendo. Indicar qué están haciendo, a veces es como obvio que están haciendo, porque ahorita te dice cuál es el núcleo y te van a hacer esta cuenta, pero nunca está de más. Siempre ayuda. Digo, tampoco les pido que escriban un cuento, pero más o menos indiquen en qué andan. ¿Y ahora qué hago? Igual, ahí escribiste 2 veces la fila 4. Ah, con razón se me iba tan fácil.
Bueno, si quieren, fíjense, puedo hacer la fila 4 menos 4 veces la fila 2 y ya la mato. ¿No? ¿Sí? Sí. Y a la fila 3 le puedo sumar la fila 1. Y la fila 2. Sí, puedo hacerlo si quiero. Y a eso la fila 2. Ponele ahí está. Vamos de a poquito. Digo, en un parcial vamos a hacer... vos ya estás viendo como el paso siguiente, ¿no? Sí, estaba en eso. Pero en un parcial, digo, ¿qué te cuesta hacer un pasito más? Estás en un parcial, no es que vas a tener que triangular, no es que es la guía que tiene que triangular 80 matrices. Digo, Claro, claro. siempre pisar más despacio, digo, ir más despacito. Hago esto y me queda 1 menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 y 0. Y entonces me queda que x1 menos x2 tiene que ser 0 y que x2 tiene que ser 0. Y entonces me queda que x1 es igual a x2 es igual a 0. Entonces, ¿cuál es el núcleo? Pregunto, es una pregunta. Era de R4 a R3, ¿no? ¿O cómo era? Ujú. Entonces te Sí, queda 0, 0. 0, 0, X3 y X4. Ese sería el núcleo y después lo decompones en dos Pará. vectores. X me queda 0, 0, x3, ¿no? ¿Sí? Ah, sí, sí. Que es x3 por el 0, 0, 1. Pero ahora hay que tener mucho cuidado. Justo un ejercicio, mira, muy particular. Pero hay que tener mucho cuidado porque, ¿por qué? Porque esto son o sea, el núcleo de F es el generado por un vector y estas son sus coordenadas. ¿Se acuerdan cuando usaba la matriz de F? Esta matriz lo que hacía es tomaba coordenadas y devolvía F de B en base B'. Entonces, acá pusimos 0 y lo que vamos a despejar es las coordenadas de los tipos del núcleo, no los tipos del núcleo. Perdón, escribí muy mal esto. El núcleo de F es el generado por B y las coordenadas de B son estas. Escribí tipo, lo que no hay que escribir. ¿Ok? El núcleo de F es el generado por un vector cuyas coordenadas son estas. Lo que me devolvió esto son coordenadas. ¿Está bien? Perdón, Iván. ¿Se entendió lo que hice yo muy mal? Perdón, una pregunta. Sí. Esto no pasaría si lo buscáramos con la ecuación, ¿no? Pues la ecuación te da directo en coordenadas Ok, perfecto. canónicas. Gracias. Claro. Pero no siempre tenés la suerte de tener la ecuación. A veces tenés la matriz y tenés que saber hacerlo. ¿Están de acuerdo? Entonces que es como que da, si quieres, las cosas del núcleo en base. Y es más difícil de confundirse incluso cuando... Y no te puedes cerrar los rooms. Es más difícil incluso de confundirse cuando tenés Yo el botón vector... sin querer, perdón. Ah, me imaginaba que había sido. Es más difícil incluso cuando tenés vectores, porque las coordenadas son un bicho en R3 y los vectores son bichos en R3. Entonces es más fácil confundirse las coordenadas con los vectores, justamente porque se escriben igual. Si los elementos del espacio de salida son polinomios, y voy a decir que el núcleo es generado por el 001, te vas a dar cuenta que estás haciendo cualquiera. Porque justamente los elementos son polinomios. En cambio acá los elementos y sus coordenadas son de la misma especie. Son vectorcitos de 3 coordenadas. ¿Me entienden? Entonces, cuando tenemos cosas con Rn y coordenadas, a veces es más complicado todavía, porque justamente lo que pasa es que son objetos de la misma especie. ¿Entienden eso? Digo, si agarran un polinomio y no se mira las coordenadas, no sé, la base canónica, les queda un vector, 1, 1, 1. Y es fácil distinguir que esto es un vector y esto es un polinomio y son cosas que vienen en distintos lugares. En cambio, si agarran un vector de R3 y miran sus coordenadas en una base, les da un vector de R3. Entonces es más fácil confundirse. ¿Se entiende entonces? ¿Quedó claro esto?
Sí. Clarísimo. Bueno, y entonces, ¿quién es B? Y B va a ser 0 por B1 más 0 por B2 más 1 por B3. O sea, si quieren acá llamar X1, X2, X3 fue medio dañino. Quizás lo podrían haber llamado A1, A2 o 3, o I1, I2 y 3, o lo que fuera, pero ¿está bien? Y entonces, ¿quién era B3? Y B3 se dio la santa casualidad que justo B3 es el 001. ¿Está bien? Entonces, justo se dio que el núcleo quedaba un vector que coincide con sus coordenadas. Pero solamente porque la base tiene como tercer elemento justo un vector de la base canónica. ¿Se entiende? Esto no sé, para mí es maldad esto, qué sé yo, no sé. O maldad o diseño medio raro de parcial, porque si uno está corrigiendo este parcial y llega hasta acá y pone que el núcleo se ha generado por esto, para mí está mal, porque me tiene que justificar cómo desarman las coordenadas. Ahora, si justo las coordenadas dan igual que el vector, digo, maldad pura. Claro, no sabes si te equivocaste o no. No, no, ¿Dónde no. está? O sea, No hay forma que, no hay claramente. forma que lo hagas mal al ejercicio. Bueno, sí hay formas, pero. No, para mí, si no ponen esto, está mal. Si no ponen esto y Claro, esto acá, o sea, si no me muestran cómo desarman las coordenadas, básicamente, está mal. claro, O sea, no claro. todo el ejercicio, pero una parte del ejercicio. Es importante que muestren cómo desarman el vector en coordenadas, básicamente. ¿Está bien? Y más cuando el vector es igual que sus coordenadas, pero eso fue como puro este ejercicio. ¿Ok? O que lo copié mal yo también puede ser. No vamos a echar la culpa. Pero no importa. ¿Se entendió entonces cómo hacemos el núcleo? Clarísimo. ¿Y cómo hallamos la imagen teniendo la matriz? Con las columnas. Con las columnas. La matriz, calculamos imagen de F. Alguien que está silbando con el micrófono abierto, silba muy lindo. Pero... 0, 0 menos 1, 1. ¿Era? Ayuda. Menos 1, 4, 1, 1, 4, 0 1, menos 0 1. menos. Bueno, y acá, ¿cuál es la imagen? ¿Podemos fijarnos directamente en lo que daban FB1, FB2 y FB3? Es cierto. Pero si lo queremos mirar con la matriz, olvidémonos que lo calculamos arriba. Perfecto. Lo que dijo está re bien, ahora lo repasamos. Y esas son las Pero coordenadas, ¿no? solo mirando la matriz, tenemos que la imagen es el generado por dos vectores. Ay, Dios, otra vez me hice mal, por favor. La imagen es el generado por W1 y W2, que son dos vectores cuyas coordenadas en base B' son esto. Y no agrego el 0, 0, 0 porque, bueno, no aporta nada. ¿Se entiende? O sea, me está dando las coordenadas la matriz. Ahora acá, como la matriz la armamos nosotros, ya sabemos quiénes son esos vectores, porque justamente fueron los que, como me decían antes, son estos, este y este. Porque justamente son los que sus coordenadas en base B' son estos y estos. Porque recuerden que si tenemos una base, como es esta, este y este, y aplicamos la transformación lineal, estos tres siempre generan la imagen. Agarrás una base, le aplicás F a todos los elementos de la base y por generado, esa es la imagen. Entonces, la imagen es... Ahora tengo que... no lo tengo. La imagen resulta ser el generado por el... ¿Me lo dictan? ¿Alguien? 0, 1, 1, 1 Sí. y 2, 1, 3 menos 1. Y si me pidiesen una base de la imagen,
Eso ya es base. Eso de base está bien. ¿Y cómo justifico que esto es base? Porque son dos LI. Bueno, ¿y cómo justifico ¿No que son son LI? múltiplos? Claramente son generadores. Eso lo dice acá, digo, no hay que justificarlo más que tener acá escrito. Y son LI. ¿Cómo justifico que son LI? Bueno, si hay varios, hay que generalmente ponerlos en una matriz y triangular. Y si son dos, simplemente uno puede decir son LI, ya que no son múltiplos. Es muy claro. Si son polinomios, se puede usar el argumento de tienen distinto grado, por ejemplo, a veces sí, a veces no. Se puede tomar coordenadas en una base y ver que las coordenadas son LI. Eso les recomiendo mirar la clase de la mañana que lo hicimos bastante, charlamos bastante de cuánto escribir eso. Les recomiendo mirarlo porque está bueno. Y bueno, y es importante que chequeen acá, como son dos es re fácil, ponemos que no son múltiples y listo. Pero es importante que den un argumento en general. Y como decía Emi, y me hizo acordar que lo diga, que si no llegan por el tiempo, de repente están cortos de tiempo y se dan cuenta que tienen que probar un montón de cosas, pero no llegan por X motivo, pueden escribir. Acá debería probar que son LI y no llego con el tiempo. Es mejor eso que nada, vamos a decir. Yo prefiero que me muestren y me digan, mirá, no, también se puede hacerlo. Acá tengo que probar que no sé qué y no llego con el tiempo y algo que no le sale. También esa es buena. Fíjense en mandar el parcial justo último tiempo, porque si no nos vamos a dar cuenta. Como que es mejor avisar decir lo que deberían haber hecho y bueno, no llegaron, que no decir nada y como bueno, no pasó nada. ¿Ok? Entonces, no, eso en general. De hecho, en un ejercicio mismo pueden decir, no llegué a hacerlo, pero debería hacer esto. Es mejor que nada. Bueno, ¿está bien? Y había una pregunta más, que decía 3. Que decía decidir si el vector B, cuyas coordenadas en base B' son 1, 1, 1, 0, pertenece a la imagen. ¿Cómo hacemos esto? Ya es el vector con las coordenadas. Bueno, Y ahí después dos caminos, ¿no? Vamos a hacerlo. Un camino sería, sabemos que las coordenadas de B en base B' son 1, 1, 1, 0. Entonces, B es igual a 0, 0, 1, 0 más 2, 1, 0, 0. Este es el camino que no voy a usar, pero vamos a escribirlo. Más 0, menos 1, 0, 0. O sea, es 1 por este, más 1 por este, más 1 por este, más 0 por el otro. ¿Está bien? Y calculo B y me fijo si está en la imagen. ¿Sí? Con la imagen ya calculada. sí, Pero es hacer cuentas de más en el fondo, porque ver si está en la imagen es ver si es combinación lineal de estos dos. sí, Pero fíjense que tengo esta matriz. sí. ¿Y qué hace esta matriz justamente? El otro camino es usar la matriz, que está bueno que lo sepan hacer por si las dudas, que es que, Ah, ya pones directo a trabajar con coordenadas directamente. claro, trabajás en coordenadas. O sea, lo que querés ver, 0, 0, menos 1, 1, 4, 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0. Vamos a poner X, Y, Z, igual, y
y ponemos acá 1, 1, 1, 0. Y lo que queremos ver es, quiero ver si tiene solución. O decir que las coordenadas estas son combinación lineal de estas dos coordenadas. ¿Se entiende? Son menos cuentas porque, bueno, no tengo que hacer la cuenta de pasarlo y después ver un sistema de ecuaciones. ¿Se dan cuenta? Acuérdense de cómo trabaja que esté la imagen justamente, es que exista un vector cuyas coordenadas, cuando miramos sus coordenadas en base B, hacemos esto por las coordenadas y de esto. ¿Está bien? Ahí está. Con eso último que dijiste. Es entender un poco cómo funciona la matriz Esta cosa. de la transformación lineal en ciertas bases. Sí, sí. Y les repito, no siempre van a poder ir no siempre saben específicamente cuáles son las bases. Entonces muchas veces esto es más cómodo. ¿Está bien? Y entonces, ¿cómo queda esto? Me queda un sistema que es 4i igual a 1, i igual a 1, ya está la solución. Menos x igual a 1 y x menos y igual a 0. Y entonces esto no tiene solución. Y no hay chance. Y entonces B no está en la imagen de F. ¿Está bien? Mucho más cortito de esta manera. Sí, sí. ¿Alguien no entendió esto? ¿Quiere preguntarlo? Quedó claro, parece. Bueno. Una consulta. Sí. Es lo que te, o sea, si tuviese solución, el x y z que te da serían las coordenadas en base B Claro. digamos, de la preimagen de ese vector. Sí, sí. Podría ser que tenga Claro, más serían podría ser que tenga más de A, una B, solución C, también. ponele. Pero podría ser que tenga infinitas soluciones también, ¿no? ¿Qué? Porque hay infinitos puntos que van a ese valor. O sea, no solo coordenadas, es la preimagen en coordenadas, pero puede no ser un solo vector. Digo. Claro, sí, sí. Entiendo. Puede quedarte con Pueden un ser parámetro. infinitos. Pero todos están coordenadas igual. ¿Sí? Pero sí, te caerán coordenadas. Siempre hay que pensar esto. Bueno, acá justo medio malo el valor que hayan llamado B al vector S. Creo que fue para que no hagan tanto piloto automático. Igual, nada, si lo ponían acá era como que no entendieron nada porque no tiene la cantidad de coordenadas, tiene demasiadas coordenadas para hacer X y Z. Pero en el fondo lo que estamos viendo ahí en esta imagen es poniendo acá el B, las coordenadas de B en base B'. ¿Vale? Llamémoslo W al tipo. Lo que pusimos fue las coordenadas acá y lo que resolvemos en el sistema es esto. Es los tipos que cuando aplico la transformación me dan S, pero en base B. ¿Sí? Cuando usamos la matriz siempre estamos haciendo esto. O ponemos las coordenadas acá para sacar cuánto vale la transformación, o igualamos a 0, o igualamos un valor para sacar en qué vectores, digamos, en coordenadas f de esos vectores da aquello. Qué ching. ¿Te puedo hacer una consulta? De forma de resolución. Sí, obvio. ¿Vos podrías agarrar ese vector que teníamos ahí, el 1, 1, 0, y para ver si era combinación lineal, meterlo dentro de la matriz, o sea, meterlo como parte de la matriz, sumarle una fila y fijarte si eran ¿Acá? LI? No, en el costado. Es Como una ampliarlo, columna. fijarte si era LI. Claro. Si fuera combinación lineal, te daría doble núcleo. Si no fuera combinación lineal, te daría uno Asumiendo solo. que todos son LI, que son. Claro. Sí. Sí. Pero te recomiendo, a ver, no hay mucha diferencia con lo que hicimos, con resolver este Es que es sistema. muy parecido, pero tiendo a tirarme por eso y tenía miedo como de no poder justificarlo en un parcial o algo por el estilo. Y es más difícil, ¿no? Porque, a ver, digo, el único problema es lo siguiente. Imagínate que vos tenés, no sé, digo, te invento, tenés una columna 1, una columna 2 y una columna 3. Y vos querés ver si un vector es combinación lineal de estos. Entonces, está la imagen. Entonces lo pones así, triangulás. ¿Qué estás buscando?
ver si esto se te va, ¿no? Ujú. Pero es medio raro porque estás triangulando por filas, estás viendo la combinación lineal entre las filas. Claro. Entonces estás usando un resultado que es que el rango de las filas es igual al rango de pues la dimensión del espacio de filas es igual a la dimensión del espacio de columna, que es un resultado, con lo cual deberías escribirlo, el Claro, resultado de pero eso, porque si no está mal. Si no, no puede eventualmente conseguir. ponerlo así Claro, podría ser eso también. y triangular por filas. Pero imagínate digo, si vas a hacerlo así, tenés que argumentar esto de rango fila, rango columna. Claro, y Y también si, y tendría que si- probar que los otros ya eran LI de por sí, entre ellos. y es que si no, te puede pasar que empieces a hacer cosas y que se te vaya Ujú. una fila, pero la que se te vaya no era la que correspondía con B. Claro, Y ahí ya es más difícil de justificar, digo, ¿por qué la que se te va es la que correspondía con B? Porque tranquilamente podés empezar a hacer una cuenta y tener algo así, digo, te invento, ¿no? Ujú. C2, C3 y B, y después seguir operando y terminar así. B, C2, C3, 0. Y entonces decís, entonces B pertenece al generado por los tres. Claro, pero en Y realidad no, querés saber si no tiene por funciona. qué, quizás fue que el segundo era la suma de estos dos. ¿Me entendés? Claro. Entonces hay una parte donde no es tan fácil argumentarlo escribiendo una matriz y ya. Como que es más La fácil única que se argumentar. te quedaría es como tenés que primero probar que entre los tres son de LI y que en el momento en el que Sí, vos sí, sumás el otro, ahí recién se te cambia el ED. sí. Es la única que se me ocurre. Si te es cómodo hacer. No, hay una manera que es bastante clásica, que es. Pones el vector, no sé, 1, 0, 2, menos 1. 3, 2, 5, 4. 1, 4, 0, menos 3. Y lo llamamos así, ¿no? B1, B2 y no sé, W. Ujú. Y triangulás y llegaste, no sé, a 1, 0, 3, 2, 0, 1, 0, 0, B1 menos 3, B2 más W. O sea, como que triangulás también usando las letras estas. B2 Claro. menos 3, B1 y menos W, y acá llegás a, no sé, 0, 0, 0, 0, menos W más 3, B1 menos B2. Entonces, si lo haces así, poniendo esto, que no es una forma que no lo enseñamos, pero bueno, sabes que esto es 0, entonces esto te dice que W Claro. es 3B1 menos B2. Nada, esto es una técnica que se usa para hacer lo que vos querés hacer. Pero no lo vimos, Ok. entonces es como que no quiero. Pero si pones acá los nombrecitos desde el principio y operás con las mismas operaciones que haces acá, con estos tipos, acá te aparece justo la combinación lineal que hace que este sea combinación de estos. Y si acá te Funciona. aparece 3B1 menos B2, es que B1 era un múltiplo de B2, o sea, o lo que fuera. ¿Sí? Claro. Muchas gracias. Sí. No, de nada. Pero tengan cuidado con hacer eso de meter una matriz random y tirar si no lo justifican bien. No es tan random, ya sé que no es tan random, pero bueno, hay que tener cuidado. Acá hubiese funcionado, sí. Bueno, termino este ejercicio. ¿Hacemos el otro? Bueno, una pregunta, ¿no te faltó una parte del inciso B? Ay, me equivoqué, sí. Perdón. Me faltó una parte. Que era uno calculaba la imagen y acá faltó una partecita que era, decía hallar S contenido en R4 tal que imagen de F suma directa S sea R4, ¿no? Tal cual. Bien. Y entonces, ¿qué haría? Buscar dos LI con lo de la imagen. Claro, la imagen de F es igual al generado por. Ahora esto no es coordenadas, estoy haciéndolo todo sin coordenadas. Entonces, lo que pueden hacer es ponerlos así y observar que agregando esto y agregando esto, los cuatro me quedan linealmente independientes, ¿no? Eso lo pueden observar con la matriz. Entonces esto me dice que puedo agregar a estos dos y me queda una base de. ¿No?
En ese caso, una pregunta, en ese caso no tendrías que además justificar de que la intersección es cero. Sí, ahora lo O vamos a decir hacer. algo. Vamos a justificarlo. Perdón. Proponemos. No, está bien, no pasa nada. Proponemos S igual al generado por 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Y acá es donde no me gustaría que pongan algo así como, y evidentemente, imagen de F más S es R4, como que estamos en un parcial de la materia, se trata un poco de también de aprender a justificar este tipo de cosas, entonces vamos a intentar ahorrarnos el evidentemente, si bien es evidente, y vamos a intentar justificarlo bien. ¿Cómo se justifica bien que la suma directa es R4? Hay que justificar que suman R4, hay que justificar dos cosas. Que la imagen de F más S es R4. Y hay que Y que la justificar intersección es cero. que la imagen de F intersección S es 0. ¿Está bien? Medio que esta matriz ya lo justifica, pero vamos a escribirlo. Eso te iba a preguntar. Si son LI, o sea, si te queda así la matriz y te queda que son LI, eso en sí no es lo mismo que decir que no se pueden formar a partir de combinaciones lineales de los otros dos, Sí. que sería básicamente la intersección. Cuidado. Sacar la intersección triangulando todo junto no funciona bien. Porque, a ver, si la intersección es 0, sí funciona bien, porque queda triangular, pero si la intersección es un vector, no te dice qué vector es. Vamos con eso. Bueno, en verdad haciendo cosas como lo que recién le expliqué, le preguntaba a Teo, se puede hacer, pero no es la manera en general. Lo que justifiquemos, a ver, ¿quién es la imagen de F más S? Ese es generado por 2, 1, 3, menos 1. Cero, 1, 1, 1, ¿no? Y 0, 0, 1, 0. Y 0, 0, 0, 1. ¿Está bien? Entonces, como estos vectores ya vimos que son LI, y pongo un asterisco y acá. ¿Está bien? Se está trabando un poco. Y la dimensión de R4 es 4, entonces la imagen de F más S es todo R4. ¿Está bien? Porque son 4 vectores LI. Es un poco evidente, pero estas cosas hay que escribirlas. O sea, estas cosas, cuando la gente escribe estas cosas, corregir es un placer y además es mucho más fácil perdonar errores, vamos a decir. Entonces, nada, las recomiendo. O sea que en principio no hace falta demostrar de que alguno de estos vectores que agregaste es como combinación lineal o están generados por los otros dos vectores de la imagen y viceversa, No, digamos. es que ya lo demostré. A ver, cuando demostrás que son linealmente independientes, ya demostrás que Ya no hay ninguna está. forma de escribir a ninguno como múltiplo de otro, ni que Claro, el claro, 0 se puede escribir como combinación. O sea, esto demuestra que son linealmente independientes. Y listo. claro. Pues ese sería un camino bastante más largo, ¿no? Hay que salir a calcular. No sé cuál es el camino que propones hacer vos. Disculpa, si me decís, te lo sigo, pero. Imagínate que yo agarro el vector 0010, que es uno de los que vos agregaste, y trato de escribirlo como combinación lineal de los generadores de la imagen. El Sí. 213 menos 1 y el 0111. Y bueno, fallás, porque no se puede. Entonces, Claro, este conjunto de tres vectores es el I. ¿Y ahora qué haces? claro, está claro. Sí, sí, No, sí, no, pero está claro. decime cómo seguís porque. Dale, decime cómo seguís. Sí, Sí, o no, digo no, no yo. podés, porque
se está No, faltando. hay que tener cuidado porque después con tu plan, después podés cometer un error muy clásico que sería ver que este no es combinación de estos dos. Claro, Y eso no concluye que estos dos no sean combinación de estos dos, porque podría ser que este no es combinación de estos dos, que este no es combinación de estos dos, pero que la suma sí. ¿Entendés? ah, Entonces, claro, incluso es más difícil, porque tendrías que ver que primero este no está degenerado por estos dos, y después que este no está degenerado por estos tres. ¿Me entendés? claro. Es más sutil todavía la cosa. Porque es muy clásico cometer ese error. Ese error sería como calcular la intersección con generadores, que es como que no. Pero de una manera que queda mucho más escondido. Pero nada, por eso quería seguirlo para incurrir en ese error y que se note. Que, Claro, gracias. no, no. Y bueno, y para ver que la intersección es cero, ¿cómo hacemos? Por la dimensión. Y usamos teorema de la dimensión. Teorema de la dimensión, claro. La dimensión de R4 es la dimensión de S más la dimensión de T. Bueno, porque R4 es S más T, ¿no? S más T, ¿ya? R4 es S más imagen de F, dimensión de imagen de F, menos la dimensión de la intersección. Y como esto es 2, y esto es 2, y esto es 4, entonces la dimensión de la intersección es 0. Acá ponemos por el teorema de la dimensión. A ver, estoy siendo un poco pedante, hasta les diría justificando, no le voy a mentir. Pero prefiero pasarme de pedante y que quizás ustedes queden en un lugar intermedio, quizás no tan pedante como esto, pero que no se olviden de escribir por lo menos las cosas. O sea, si el ejercicio termina ese es esto, y la justificación es esta matriz, no sé, me da un poco de angustia, no les voy a decir, no les voy a mentir. No sé qué opinan la demás gente, como que, dale, pongámosle un poquito de onda y digamos por qué efectivamente funciona. ¿Está bien? Después si me dicen que la intersección es cero porque los cuatro son LI, está bien, porque acá vimos, ok, fenómeno. ¿Está bien? Digo, yo lo estoy haciendo de la manera más cómoda que me parece. Pero el espíritu es un poco quizás pasarme de pedante para dejarlos en un lugar intermedio, vamos a decir. Y entonces, como ya chequeamos esto y chequeamos esto, entonces, imagen de F, suma directa S, es R4. No sé, mis compañeros, qué piensan de mi pedante, si es demasiado pedante esto, ¿no? Sean sinceros. No puedo darle voz, vale. ¿Demasiado pedante o no esto? Si nadie responde es porque sí, pucha. Para mí está bien. Vamos, Lu, Estoy. Emi, mandame en privado si no. Me fui a cargar mi botella de agua, así que no Ah, podía emitir una opinión, perdón. no pasa nada. Bueno, nada, el espíritu está acá. Hay que justificar todo lo máximo posible. Algo que nos comentaron mañana, yo puse que iba a leer el parcial. Cuando lea el parcial, les recomiendo llegar al parcial a horario, porque la lectura del parcial es algo que ayuda bastante en general a bajar las ansiedades y a ahorrar preguntas al cohete, digamos. Porque cuando leamos el parcial, vamos a hacer un par de comentarios que pueden ser cómodos, como no se olviden de justificar lo que es base, no sé, cosas que de repente ya las sabemos, pero nunca viene mal recordarlas. Voy a buscar el ejercicio 4. Uy, este ejercicio. Vamos a ver con qué detalle lo hacemos.
Este es más difícil. Va, no sé. Quizás hicieron algo parecido recién en la teórica y les queda fácil. Obviamente va a aparecer acá, por supuesto. No sé por qué está andando tan lento. ¿Qué onda este programa? Siempre me anda un poco lento este programa. Bueno. No se quiere mover, ¿eh? Bueno, Si bajámoslo abrís ahí. otro libro, otra página, Es que no es con páginas esto, es una sola página gigante. pareció que el más que estaba ahí abajo, voy a No, no, generar no. un... No. ¿Ves? Es el otro. Bien. Cambié o sea, cuando tuve otra computadora usé otro programa un tiempo que tiene páginas que se usa Yami. Pero este es toda una página gigante. Bueno, no importa, lo tenemos acá. Cópienlo si quieren. Cópiense aunque sea la formulita esta. Acá esto ya les digo, se me va a escapar y directamente lo voy a llamar producto interno. O sea, la idea es que esta phi es esto. Pero nada, probar que phi es producto interno, bueno. Pero pueden probar que es producto interno usando la notación de producto interno. No pasa nada, les va a ser más cómodo que usando la notación de phi. ¿Está bien? Aunque no sepan al principio si es producto interno o no. ¿Está bien? ¿Lo copiaron el producto interno? La formulita y B es R4 de X. Entonces, el ítem A, vamos a repasar lo que explicó. Literalmente muy parecido al ejercicio que hizo Seba. Tenemos esto. De... ¿Lo tengo acá? Sí. F' de X por G' de X diferencial X más F de 0 por G de 0. Y queremos ver que es un producto interno en R4 de X. ¿Está bien? ¿Qué había que ver para ver que es un producto interno? Notemos todo lo que tengo que ver. Primero estaba que el producto interno entre alfa por un polinomio más beta por otro polinomio con otro polinomio es igual a alfa de f por h más beta de g más beta por el producto interno de g y h. Eso es lo que llama la linealidad de la primera coordenada. Después, ¿qué más hay que ver? La simetría. La simetría, acá ojo, porque es real, ¿no? Si fuese complejo, es conjugada la simetría, ¿se acuerdan? Sí, sí. Bien. Y eso ya nos da que es lineal, o sea, no hace falta checar que es lineal acá, porque si ves que es lineal acá y ves esto, te sale que es lineal acá. Entonces, está bien saber la... ¿Y qué más falta? Que B F, con como B, F, bueno, B con B, es distinto de 0, a no ser que F sea 0. Mayor que 0. exactamente. Mayor que Mayor 0. igual a 0 y que es 0 solo si f es 0. Y se acuerdan que es un sí solo sí, pero había comentado, es una pagada de vuelta igual, pero había comentado Sebas, yo me acuerdo que no hacía falta probar que si F es 0, esto es 0, porque salía de la linealidad. Nada, comentario pago. Si quieren probar los dos, igual la difícil es siempre ir para allá. En general, ver que si F es 0, el producto de 0 es bastante fácil. Bien, entonces hagamos la cuentita.
1, y vamos a decir el producto de alfa por f más beta por g contra h. ¿Cómo se hace esto? Es la integral entre menos 1 y 1 de alfa por f más beta por g, prima de x por g prima de x, diferencial x, más f de... No. H va acá, ¿no? Ya estoy copiando memoria. Mala mía. Por h prima de x más alfa por f de 0 más beta por g de 0. Me adelanté, perdón. Disculpen. Voy a hacerlo en full detalle. Bueno. Vamos a escribirlo full detalle. Así. Bueno. ¿Por qué no puedo borrar? Ay. Ahí está, es esto, ¿no? Sí, es eso. Sí, Bien. Y entonces, ¿qué hago primero? Esto como Pues- se queda... lo puedes como distribuir. Hacer así, ¿no? Si quieren pongo de x, pero... Alfa por f' de x más beta por g' de x. Diferencial x. Por h', perdón. ¿Esto? Sí. ¿Qué usé acá? La propiedad que nos dio Esteban de los subespacios. No. De los espacios. Propiedad de integrales. De Es derivadas. continua. No Es usé de de derivadas esto. Usé la linealidad de la derivada. Ok. Ah, O ok. sea, que derivar es lineal. ¿Se entiende? Porque básicamente usé esto de acá a acá. Lo que usé es que alfa por f más beta por g derivado es alfa por f derivado más beta por g derivado. Y esto es exactamente decir que la derivada es una transformación lineal. ¿Está bien? Y acá, ¿cómo me queda? Es alfa por f de 0 más beta por g de 0, todo por h de 0. Y acá lo que usé, si quieren, acá me vuelvo antes, es que evaluar es lineal. Evaluar en un punto fijo es lineal. Evaluar. O sea, evaluar en 0 una combinación lineal es hacer la combinación lineal evaluar en 0. Al revés. Evaluar en 0, la combinación lineal es la combinación lineal evaluar en 0. Bien. ¿Cómo sigue esto? O sea, a ver, vamos a hacer. Si en el parcial les piden, si en el parcial le piden de este ejercicio, le tocó este ejercicio del parcial, y no ponen estas aclaraciones, no van a desaprobar la materia. Pero suman. Ok. ¿Ok? Acá simplemente estoy distribuyendo, así que no voy a aclarar nada. ¿Sí? Y acá, ¿qué voy a hacer? Voy a separar la integral. Baja la suma. Hay un alfa más ahí. Bueno, me quedo, mantuve apretado un botón que no debí. A ver.
Y acá, ¿qué fue lo que usé en este paso? Ahora es integral. ¿Sí? Usé que el integral era lineal. Bien, y por último, agrupo. Acá va H, ¿no? Y esto es lo mismo que alfa por el producto interno de F contra H, más beta por el producto interno de F contra H. Vale, lo que queremos ver es el producto interno. Pero bueno, salió la cuenta. ¿Está bien? Es interesante, digo, ver todos estos detalles de la cuenta, todas las linealidades que estoy usando. Bien. Eso. Bien. ¿Se entendió este paso? ¿Alguien quiere hacer un comentario, una pregunta? El paso 2 se los dejo. Es muy fácil. Solamente que... Digo, es esto, ¿no? No lo hacemos. Lo hacemos en versión. Esto es lo mismo que la integral entre menos 1 y 1 de G' por F' más G de 0 por F de 0 y es lo mismo que G por F. Bueno, es muy sencillo. ¿Sí? Y el paso 3 quizás es el más difícil. Hay que hacer el producto de F contra F. ¿Sí? ¿Y cómo da el producto de F contra F? Es la integral entre menos 1 y 1 de F de F' de X al cuadrado más F de 0 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, está claro que esto es mayor o igual a 0, porque está al cuadrado, y entonces esto es mayor o igual a 0, porque es la integral de una función positiva. Y esto también es mayor o igual a 0, porque está al cuadrado. Entonces, esto es sencillo, que esto es mayor o igual a 0. Ahora, quiero ver que cuando esto es 0, f es 0. ¿Está bien? Ahora, si esto es 0, la integral entre menos 1 y 1 de f' de x al cuadrado más f de 0 al cuadrado es 0, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero si miran, como cada uno es mayor o igual a 0, para que sumen 0 tiene que ser los dos 0. Porque son los dos mayores. Si este es positivo, este solo le va a agregar, no puede ser negativo. Entonces, para que la suma de dos cosas positivas mayor o igual a 0 de 0, las dos cosas tienen que ser 0. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bueno. Acaba el cuadrado, ¿no? Pero bueno. Lo saqué del cuadrado. Porque es lo... Bueno, y ahora esto es la parte más delicada, si quieren. Acá tengo que f de 0, 0. Ok. Y acá tengo que... ¿Qué pasa con f' de x al cuadrado? Esto es una función, ¿no?
Que como es positiva tiene que ser constantemente 0, porque si no el área bajo la curva sería distinto, no Perfecto. sé, Acá no estamos en análisis, vamos a permitir justificaciones de ese estilo, está perfecto. Como f' de x al cuadrado, lo que queremos decir es que es continua, porque si quieren f' es polinómica como función, y positiva. Como integra 0, entonces tiene que ser esto igual a 0. El detalle de cómo pasar de acá a acá es un resultado que van a ver en análisis 1, en la parte integral lo van a demostrar con detalle, y en la clase de Seba, al menos lo comentó. No sé si lo demostró. Lo demostré yo un poco. Bueno, lo demostró. Y entonces, f' de x es 0. Ahora, acá hay un detalle técnico, que en verdad esto me dice que la derivada es 0 en el intervalo menos 1, 1. Pero si un polinomio tiene... si un polinomio es 0 en un intervalo, es 0 todo el tiempo. Pero nada, no me quiero meter con ese detalle, muy detalle. Esto es en menos 1, 1, si quieren. Acá, menos 1, 1, abierto, no importa. Pero si un polinomio es 0 en un intervalo, el polinomio es 0. No puede un polinomio ser 0 en un intervalo, porque tendría infinitas raíces. Nada, está bien, pero no quiero ese detalle, no nos hace falta. Pero entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que f' de x es 0 en todo x, y que f de 0 es 0. ¿Me siguen acá? Y si f' de x es 0, ¿cómo es f? Constante. Constante. Pero si f de 0 es 0, voy a poner c. Una c constante. Pero si f de 0 es 0, entonces la constante tiene que ser 0. Y entonces f es las tres barritas que afirman bien lo que decimos. F de 0. Es recontra 0. Bueno, esto van a ser un montón en la materia de cálculo numérico de estos productos internos todo el tiempo. Pero bueno, acá apareció en un parcial y bueno, pareció que está bueno para repasar esto que vieron. O sea, ¿está bien? Sí, está bien. Bueno. Me hubiese gustado estar terminando a esta hora, pero bueno, se dio que empezamos mucho más tarde. También Esteban terminó más tarde. Así que lamento, pero vamos a seguir un poquito más. Entonces ya sabemos que es producto interno. ¿Entendés? Es producto interno. Porque ya le chequeamos todo lo que hay que chequear. Y ahora hay que hacer la parte de cuentas, pero las vamos a hacer medianamente rápido porque es una integral bastante amena. Y ahora nos piden lo siguiente. Voy a escribir acá de nuevo el producto interno. Y nos dan S, un subespacio. Y nos piden calcular la proyección sobre S de x cuarta. Fenómeno. Y escribir a x cuarta como suma de un elemento de S y uno de S ortogonal. ¿Está bien? Esto, yo me acuerdo que lo tomamos en un parcial con Andrea, que le encantaba poner esto, y mucha gente no tiene idea cómo hacerlo, y es súper fácil. Una vez que tenés esto, es muy fácil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Voy a poner un recordar acá, antes de empezar. No tengo el color naranja, me está molestando. Quiero agarrar el naranja.
no, recordar que en general cualquier vector es la suma de la proyección a un subespacio más la proyección al ortogonal. ¿Está bien? No sé si lo recuerdan, pero esta suma siempre da esto. Entonces, esto es muy útil. ¿Por qué? Bueno, porque primero si tenés 2, tenés el tercero. Si tenés la proyección a S y B, tenés la proyección a S ortogonal. Y tenés la proyección a S ortogonal y B, tenés la proyección a S, y si tenés las dos proyecciones, tenés B. ¿Está bien? Eso es útil ya de por sí. Y segundo, porque a la hora de proyectar, hay que mirar siempre por qué las dimensiones. Imagínense que tiene un espacio de dimensión 9 y en un subespacio, o sea, tenemos un espacio de dimensión 10 y la dimensión de S es 9. La S ortogonal va a ser 1. Entonces, de repente, para calcular la proyección a S, es más fácil calcular la proyección ortogonal de S, que tiene dimensión 1. Y después restar. Pasar restando. ¿Se entiende? Esto pasa mucho en muchos ejercicios, donde es más fácil calcular la del ortogonal que la del subespacio. Acá la dimensión de S es 3, y por lo tanto la del ortogonal es 2, porque la del espacio es 5. Pero como no tengo el ortogonal, yo diría, hagamos directo la de S, porque no es que gano mucho contando ortogonal. Ahora, si esto fuese dimensión, no sé, 6, y tendría dimensión 5, y ortogonal fuese dimensión 2, quizás encontrar el ortogonal es un camino más prudente, porque después tenemos que hacer la proyección sobre un espacio de dimensión 2, que significa hacer, o sea, fíjense que cuando voy a hacer la proyección, significa hacer Gram-Schmidt. O sea, no es lo mismo hacer este proceso 9 veces que una. ¿Se entiende? Entonces, nada, tengan en cuenta esto. Y además, esto es lo que vamos a usar para escribir a x cuarta como suma de un elemento de S y un elemento de ortogonal. De hecho, justamente vamos a escribirlo así. ¿Está bien? Sí. Bien, entonces, lo primero que hay que empezar es, empecemos con esta base de S, que es 1, x y x cuadrado. Este es como B1, este es B2 y este es B3. Y obtengamos otra, que vamos a ponerle W1, W2, W3, una base ortogonal, usando Gram-Schmidt. ¿Está bien? Bueno, esto obviamente no es tan diver, pero bueno, hay que hacerlo. Entonces, ¿quién ponemos primero? W1. Dale. Tenemos que acelerar. A 1. 1. El primero siempre el mismo. Después dividimos por la norma, pero todavía no nos preocupemos por eso. ¿Cómo hacemos W2? Bueno, es hacer B2 menos la proyección de B2 sobre W1. ¿Sí? Bueno, acá en general les recomiendo, de nuevo, escribir esta fórmula siempre que la hagan, porque como que reafirman que entienden lo que están haciendo, y después, bueno, se pueden equivocar en las cuentas. Es muy difícil no equivocarse en las cuentas con esto, no voy a mentir. Entonces, hay que hacer, acá necesito calcular dos cosas, que las voy a escribir en otro color. Necesito calcular este producto interno y esta norma, ¿no? ¿Cuál es el producto interno de B2 contra W1? Es el producto interno de X contra 1. Es la integral entre menos 1 y 1 de X derivado por 1 derivado más X evaluado en 0, que es 0, por 1 evaluado en 0, que es 1. ¿Cuánto da esto? 0. 0. 0. Porque esto es 0. Entonces, si esto da 0, esto lo voy a tener que calcular después, de todas maneras, porque tengo que ortogonalizar, pero ya de toque tengo cuánto es W2, porque es X. B2. X. ¿Está bien? Entonces, W2 es X. ¿Y quién es W3? X
x al cuadrado menos... No, escribamos la fórmula. Acostumbremos a... Es no, W3 es B3 Eso. menos menos B3 por W2 por W2 sobre la norma de W2 al cuadrado menos B3 por W1 sobre la norma de W1 al cuadrado. Eso. ¿Está bien? Bien. Y ahora hay que hacer estas cuentas. Estos productos internos. ¿Cuánto es el producto interno de x cuadrado contra 1? Bueno, si lo miran, es muy parecido a lo que pasó antes, ¿no? 0. Porque x cuadrado derivado por 1 derivado más 0 al cuadrado por 1 es 0. Entonces este es 0. Entonces esto es 0. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer el otro. Ya veo que da 0. No le hice las cuentas, así que no lo sé. Perdón, pero el de x cuadrado con 1, ¿por qué da 0? Porque esto es 0. La derivada del polinomio 1 es 0. Entonces esta integral da 0. Ah, sí. Y x Sí, cuadrado sí, vale 11. Los colores los estoy usando como cualquiera, ¿no? Como que de repente hago cuentas en colores. Pero bueno, es lo que se puede. Y evaluado en 0, da 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces esto da la integral entre menos 1 y 1 de 2x. Sí. ¿Ok? Acuérdense que una función impar integrada en un intervalo simétrico. Seba, estamos usando todo tu conocimiento en este examen. ¿Cómo sabemos que ese polinomio es una función impar? Porque, bueno, en general x a la potencia impar es una función impar, es como la x a la n con n impar. Siempre vale esto, en un intervalo simétrico. Ah, y si ¿Por está qué? la n par, la función es par. Sí. Es como las más sencillas. Y para n par hay una formulita que es x a la n más 1 es 2 sobre n más 1. Si quieren. Consulta que me re perdí. ¿El más 0? ¿Por qué te daba 0 el polinomio? Porque polinomio? evaluado en 0 da los dos 0. O sea, Ah, esto claro en que estás 0 hablando en 0. Ujú. Bueno, resultó que eran ortogonales, así que hermoso. Nada, el ejercicio parecía que iba a ser muy largo, pero bueno, se cortó un poco. Ahora igual, sin embargo, las normas hay que calcularlas. Entonces, hicimos Gram-Schmidt y se dio que no obtuvimos nada, pero hicimos algo. Probamos que teníamos una base ortogonal. ¿Está bien? Y ahora hay que normalizar. Va, o no, ¿qué fórmula tienen para la proyección? Porque en verdad, Era con un abón, ¿no? tenés la fórmula con un abono o sin un abono. La que teníamos era hacer el producto O sea, yo de quiero la proyección sobre S de x cuarta. que era x cuarta por W1 por W1. Ok, está bien. Listo. Necesitamos la abono entonces. Y así con cada una. Sí, ¿No? sí, sí. Si hay otra para no calcular la No, abón. no, tenés que dividir por la norma de acá. O sea, Ah, en vez de poner W1, pones esto. Es lo mismo. ok. No, pero nada, era para usar la Pensé que misma había una función. forma de evitar No, lo la feo. norma de W1 es el. Generalmente voy a calcular al cuadrado. Es el producto interno de 1 contra 1. Es la integral entre menos 1 y 1 de 1' por 1' más 1 por 1. Y esto es 0 más 1 es 1. Entonces, la norma del vector 1 es 1. Así que, hermoso. ¿De acuerdo? La norma de x es el producto interno de x contra x. Es la integral entre menos 1 y 1 de x' por x' más 0. Porque valoradas en 0 dan 0.
Y es la integral entre menos 1 y 1 de, ¿qué cosa? 1. Es 2. Entonces la norma de x es la raíz de 2. Y por último, la norma de x cuadrado es el producto al cuadrado, es el producto interno de esto contra sí mismo, y es la integral entre menos 1 y 1 de x cuadrado derivado por x cuadrado derivado más 0. ¿Sí? Y es la integral entre menos 1 y 1 de 2x por 2x, que es 4, por la integral entre menos 1 y 1 de x cuadrado. Y es 4 por 2. ¿Sí? Sí. Y entonces la norma de x cuadrado es la raíz de 8 tercios. Yo la dejo así. ¿La integral no se anula ahí? No, porque es par. Ah, verdad. De hecho, fíjate que no se puede anular porque la norma de un elemento no puede ser 0, salvo que el elemento sea 0. Entonces tiene que darte siempre un número positivo. ¿Ok? Si no, si te da 10 0 a la norma de un tipo que no es 0, estamos en problema. De hecho, usé la formulita. 2 sobre n más 1. Bueno, entonces, ¿cuál es la base ortonormal? Vamos a poner b' sub s, la BON es 1, x sobre raíz de 2 y x cuadrado sobre raíz de 8 tercios. ¿Sí? Estoy corriendo un poquito para tener tiempo de consultas. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Y entonces, ¿cómo se calcula la proyección en S de x cuarta? Bueno, ya me dijeron, es hacer el producto interno contra este por este, más el producto interno de este por este, más el producto interno ¿de acuerdo? Sí. Ahora fíjense que esto es, bueno, es esto. Yo lo escribiría así. Acá pueden sacar esto para afuera y juntarlo con esto, ¿no? Les queda un medio. Digo, para escribir menos después en las integrales. Y acá sacan esto para afuera y les queda 3 octavos. Ujú. Y hagamos estas cuentitas. Bueno, la advertencia es, nada, yo estoy medio intentando volar con las cuentas un poco, pero los ejercicios de Producto Interno en general llevan cuentas. No hay con qué darle. Es muy difícil hacer un ejercicio de Producto Interno que pueda evaluar algo de lo que estamos viendo y que no haya que hacer cuentitas. Así que, nada, a bancársela. Esto fíjese, muy sencillo porque x cuarta en 0 vale 0 y esto vale 0. Entonces, esto ya da 0. Entonces, esto es 0. Esta es la integral entre menos 1 y 1 de x cuarta derivado por x derivado más 0. O sea, es la integral entre menos 1 y 1 de 4x cubo por 1. Es 0. Es 0, ¿no?
Si esto da 0, yo me enojo, pero No, el último no da 0. gracias. Igual ya lo hice mentalmente. Va, en verdad te das cuenta por lo grado, ¿no? Pero quise ser un poco melodramático. Este da esto, y es la integral entre menos 1 y 1 de 4x cubo por 2x. Y es 8 veces la integral entre menos 1 y 1 de x cuarta. Sí. Y es 8 por 2 quintos. Es 16 quintos. Nada, esto, de nuevo, agilicé mucho haciendo las integrales rápido y es una cosa rápido, pero lleva tiempo. Imagínense si van a integrar cada una, hacer barro y toda la cosa, que lleva un ratito. Así que nada. Y esto da 16 quintos. Y entonces toda esta cuenta me queda 3 octavos por 16 quintos por x cuadrado. Esto con esto da 2 y me queda 6 quintos de x cuadrado. Divino, ¿no? La están pasando re bien. Yo también. ¿Está? Entonces calculé la proyección. Y ahora, todo esto lo pueden releer, remirar y todo eso. Pero ahora viene lo importante. Esto lo voy a subir todo grado, pero viene lo importante. Me pedían calcular esto. Y me dio esto. Esto es el elemento, también me lo pueden pedir, calcular el elemento más cercano de x cuarta que está en S. Es este. La proyección ortogonal, ya vimos que era el elemento más cercano. En el sentido de la distancia dada por la norma, dada por el producto interno. Lo que estoy manejando, en el sentido de la distancia, que es la norma de la diferencia. ¿Está bien? Es el más cercano en el sentido que podemos estar hablando, no podemos estar hablando en muchos sentidos. Cuando tenemos un producto interno, hablamos en el sentido de ese producto interno. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo escribo a x cuarta como suma de alguien de S más alguien de S ortogonal? Y ahora tenés que calcular la otra proyección. ¿Y cómo lo hago? Con la propiedad. ¿Cómo? Hay una propiedad de que o sea, x cuarta menos una proyección es igual a... Eso. Si a x cuarta le resto una proyección, obtengo la otra. Es decir, x cuarta menos 6 quintos de x cuadrado es la otra proyección. ¿Ok? ¿Sí? Joya. Entonces con una saco la otra. Por eso les decía, cuando a veces hay una que es muy fácil de sacar y otra no, por una cuestión de dimensión, porque no es fácil, es entre comillas siempre, porque es hacer las cuentas a la bestia de última, pero más rápido. Y entonces la proyección del ortogonal de S es esta. Y entonces la forma de escribir x cuarta como suma es justamente, en S es 6 quintos de x cuadrado. Y en S ortogonal es x cuarta menos 6 quintos de x cuadrado. Claramente esto es igual a esto, y esto está en S, y esto está en S ortogonal. ¿Se dan cuenta? Y otra cosa que me pueden pedir es la distancia de x cuarta a S. ¿Cómo era la distancia? Es la norma de esto. Estoy tirando todo así como en el aire. Pero bueno, y no mucho más. Este es el elemento más cercano. Esto lo pongo como, además, esto es el elemento de S más cercano a x cuarta, y la norma de esto es la distancia de x cuarta a S. ¿Sí? Esto no lo pide el ejercicio, pero lo estoy poniendo como para completar. Bueno, en general Sí, el una producto consulta. Sí. Igual, cuando Vamos. al final escribís la suma de Sí. la proyección en el traspuesto y la proyección en el S normal, ¿no se Sí. le cancelan Bueno, pero el ejercicio cosas me ahí? pidió... ¿No te queda x cuarta igual a x cuarta? Sí. No Pero el importa ejercicio... eso. No, pero es que el ejercicio me pedía escribir Ah. x cuarta como suma de alguien de S más suma de alguien del ortogonal. Ah, listo, ok.
Entonces, en el fondo lo que hice fue restar y sumar, si querés, puedes pensarlo así. Le restás la proyección ortogonal en S y le sumás la proyección en S. Ok, entonces no importa que se cancelen. No, es que te pidieron descomponer X cuarta como suma de alguien de S más alguien del ortogonal. Es la única manera de hacerlo. También no es que se te cancela, lo escribiste así a propósito, entre comillas. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno, espero no haber confundido. Sería mal si no se te cancela. O sea, Claro. justamente te tiene que dar X a la cuarta. Tiene que valer la igualdad, digamos. Eso es lo que dice Seba. Bueno, espero, volé un poco. Espero no hayan sufrido tanto. Volé con las cuentas, vamos a ser sinceros, ¿no? Pero bueno, les recomiendo, digo, el ejercicio de productividad del parcial va a haber que hacer cuentas, sí, ya fue, lo lamento. Vengan con la mente serena y nada. Y háganlo en el momento de parcial que ustedes consideren que tienen ganas de hacer cuentas. Yo, por ejemplo, nunca empezaría con un ejercicio de estos. O sea, de hecho, lo haría último, porque siento como que necesito la seguridad de estar tranquilo para que las cuentas me salgan bien. No sé, es muy personal eso. Hay gente que prefiere empezar haciendo cuentas para sentir que, bueno, ya saco encima lo más molesto, lo que fuera. Pero bueno, va por acá la mano. ¿Alguna pregunta más? Este no fue tan pedante. A mí se me caga de risa, no sé de qué. O se le caga de risa a otra ¿Te puedo persona. hacer una pregunta? Ya sé a qué ejercicio no apuntar. Ah, ok. De eso se reía, seguramente. Sí, a ver, decime. La distancia es el módulo de la proyección sobre ese ortogonal. Ahora, la proyección Para, sobre ¿por qué el módulo? La norma, digo. la distancia, digo. Bueno, la norma, perdón, la norma, sí. Está bien lo mismo, también hay gente, Este, tipo, le podés decir módulo a la norma, norma al módulo. Es cuestión de cariño. Pero bueno, en este momento le estamos diciendo norma. Sí. Es la norma de la proyección sobre el ortogonal, sí. Es un dibujito esto, ¿no? Digo, yo cuando hago esto tengo esto en la cabeza. No sé si lo escribieron así, pero tengo esto en la cabeza, mira. Si no lo hicieron, les va a ayudar a recordar. Me imagino el plano S, el plano del piso, y un vector acá, B. Entonces, la proyección ortogonal en S sería esto, ¿no? Y la proyección, digamos, en el... Ups. Este es el ortogonal de S. Me cuesta la perspectiva. Esto debería ponerlo más arriba o más abajo, más arriba. ¿Te ayuda? Qué mal que estoy. Más para abajo, más para abajo. O sea, ¿Así? no, un poco más. Creo un poco más arriba, pero sí, ponele. Sí, re mal, perdón. Bueno. Y esto es la proyección en ese ortogonal de B. ¿No? Tirar perpendicular a esto. Piensa que este está como... Vamos a decir, está acá. Haciendo esto te das cuenta más. ¿No? Entonces proyectar acá. Y entonces, el chiste es este. Este es el tipo que está más cerca de B. Está claro. Y lo que mide esto es la distancia, que es exactamente lo que mide esto. Por eso la longitud de este vector es la distancia. ¿Sí? No sé si estaban preguntando esto, pero yo en mi cabeza siempre tengo este dibujo cuando pienso en este tema. Che, es más arriba, no es más abajo, man. Porque esto va acá. Vos lo tiraste muy abajo igual. Pero para mí es un poquito. Hay que hacer un cubito. Bueno, acá. Bueno, no se entiende, no importa. Me salió mal. Horrible el dibujo. Cero en dibujo, pero es más arriba. ¿Se entiende esto? Más allá de este detalle de dibujo. Entonces, con este dibujo, uno se acuerda de esto y se acuerda entonces que la proyección es el que está más cerca y la distancia es la norma de esto. ¿Qué me preguntaron entonces? Entonces la proyección sobre S del vector es el punto más cerca y la distancia sería la norma. La norma de este. La distancia es la norma de la proyección al ortogonal.
No Claro, a sí, S. sí, o del vector menos la proyección ortogonal. Está O bien, del está vector claro. menos la proyección a S. Claro. Gracias. O de B menos. Pero porque estos son iguales. Esto menos esto es esto. Esto es la proyección ortogonal a S y esto es la proyección ortogonal a S ortogonal. Medio problema, ¿no? Che, esto está muy mal. Esto tiene que ir más arriba, ¿estamos de acuerdo? Jan que lo está mirando muy atento. Jan sabe dibujar, el tipo de decir. Pero yo no soy tan malo Sí, dibujando. o sea, O sea, imagínate la esto dirección que tiene. anotaste en el plano de XY. Te voy a Claro. anotar, no te frique esto. Esta dirección así es la que tiene que ir espejada acá arriba. Ahí está. Listo. Maravilla. Muy bien. Pero esto me lo notaste y ahora no me lo notaste en el pizarrón. Mirá lo que hago ahora. La cagada, Jan. Ya sé, bueno, pero ya está. Uf. Vamos a usar este color amoroso para hacer la línea de Jan. La curva de Jan. Ahí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Estamos grabando todavía. Esto es un desastre. Esto me decía que esta puertita tiene que cerrar. Entonces este puntito es cualquier cosa. Súper arriba era. Sí, pero no sé, vos me hiciste confundir. Vos estabas dudando también, no me eche la culpa. Sí, está bien. Pero porque soy un boludo, porque no hice las líneas estas. Yo hago la cajita en general. Pero bueno, nada. La culpa de Seba, la curva de Jan. ¿Quedó claro? Así que nada. Si les corrige el paseo Seba, revíselo varias veces, le digo, porque mire la cara que mando. Qué maldad. Para que me dejo de grabar.